La novena edición de la Feria del Libro de Curuzucuatiá, en este año 2020 con carácter internacional, presenta el encuentro de arte contemporáneo René Borderes. En este preciso momento, y es un honor para nosotros recibir en esta entrevista sobre medios y gestión en el arte contemporáneo a Adriana Rosenberg. Preside y dirige Fundación Proa desde su apertura en 1996. Como presidente, diseña el programa de exhibiciones, las actividades culturales y el fondo editorial, junto a un destacado grupo de colaboradores. Se desempeñó como curadora para la Cuarta Bienal del Mercosur en Porto Alegre en el 2003 y la 51ª Exposición de Arte Internacional para la Bienal de Venecia, donde presentó al artista Jorge Macchi. Ha sido invitada a disertar en charlas, conferencias, paneles y ferias. Forma parte del board de diversas instituciones como el Museo Nacional de Bellas Artes, Fundación Espigas y Fundación Tipa. Ha recibido diversas condecoraciones de los gobiernos de Italia, México y Francia. Nos acompaña también Alicia de Arteaga, licenciada en Letras Modernas, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba, medalla de oro y premio Universidad. Vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos del 2001 al 2005. Miembro del Comité de Cultura del CARI, titular de la Cátedra del Arte en los Medios en la Universidad del Salvador. Becaria categoría Investigación en el CONICET por 2 periodos consecutivos. Prosecretaria de redacción del diario La Nación, editora de artes visuales y columnista. Conduce Mejor Te Cuento, programa de arte, patrimonio y diseño por Radio Cultura 97.9 FM los jueves de 11 a 13. Condecorada con la Orden de Río Branco por el Gobierno de Brasil, Estrella de la Solidaridad en el grado de Cavalieri por el Gobierno de Italia, Orden de Isabel la Católica por el Rey de España, Premio Conex de Platino a las Artes Visuales, miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Es un gusto recibirlas. La directora de Cultura y Turismo de Curuzucuatiá, licenciada Virginia Aguirre Talamona, les da la bienvenida. Bueno, yo quería agradecer más que nada la presencia de ambas. Significan para esta feria una distinción muy grande, así que les agradezco infinitamente. Estamos muy ansiosos por conversar con ustedes y poder mostrarles su visión, su experiencia y todo lo que han hecho durante todos estos años por la cultura y el arte contemporáneo de nuestro país. Así que yo, en nombre de los curuzucuateños y de los correntinos, le doy la bienvenida y muchísimas gracias por participar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Adriana. Gracias por la invitación. Hola Alicia, y bueno, muy honradas de participar en una feria de libro y en una feria de arte. Bueno, gracias también. Un gran placer también compartir esta entrevista con Adriana, a quien conozco de tanto tiempo, y sobre todo un placer muy especial de estar en el interior del país. Celebro esta feria y el mayor de los éxitos, por supuesto. Muchas gracias. Sí, yo también. Bueno, cuando empecé a convocarlas y imaginar un poco el contexto de lo que íbamos a conversar hoy,
se me empezaron a cruzar muchísimas imágenes. Yo tengo registro del arte contemporáneo desde el 95, 90, cuando empecé a estudiar Bellas Artes, ¿no? Y bueno, y desde ese entonces pasaron muchísimas cosas, sobre todo en Buenos Aires, que es el epicentro de nuestra cultura. No solamente la cultura, sino en muchos aspectos. Pero en Buenos Aires pasaron cosas por las cuales yo quiero empezar a conversar primero con Adriana para que nos comente cómo fue el contexto de crear Fundación Proa en el 96, por ejemplo. Cómo surgió la idea. A mí me parecía un desafío increíble que de repente en La Boca se creara Fundación Proa, totalmente alejado del resto de los museos, y cómo fue el esfuerzo para posicionar esa institución en un lugar donde no estaban el resto del circuito cultural de Buenos Aires. Bueno, sí, te tengo que comentar que la primer nota que sale del nacimiento de Fundación Proa la hace Alicia de Arteaga en la revista La Nación. O sea que ya en su momento fue bastante extraordinario que Alicia apostó con nosotros al lanzamiento. ¿Te acordás, Alicia, no? Con Me Tamayo. acuerdo perfecto, era la muestra de Rufino Tamayo, que realmente, como dijo Virginia con toda razón, era un do de pecho animarse a montar una muestra de esa calidad y crear, inaugurar y fundar una institución en un lugar que estaba de alguna manera periférico. Si bien La Boca es tierra de artistas, la tierra de Quinquela, todos los artistas han tenido talleres y La Boca está asociada con el arte, pero no había una tradición de museos de arte contemporáneo, seguro nunca, y me parece que fue Adriana, y esto contalo vos, porque la verdad que fue una iniciativa muy valiente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, en ese momento, les voy a contar un poco el contexto internacional, se discutían dos tendencias a nivel museos. Una era la construcción arquitectónica de las grandes catedrales de los museos, como fue el Guggenheim de Bilbao, y como se hicieron un montón de edificios emblemáticos de que fueron los museos. Y otra tendencia que criticaba esta idea de transformar el arte como en una catedral, y era la de recuperar en barrios marginales y de alguna manera desprotegidos grandes espacios industriales que tengan que ver con una historia y transformarlos en grandes instituciones culturales que no solo favorecían el arte contemporáneo por el tipo de espacio con el que se diseñaba, sino también favorecía el crecimiento del barrio, lo que llaman el cambio de la situación social del barrio. Eso es la Tate Gallery. O sea que entre Bilbao y la Tate Gallery podemos ver en ese momento dos grandes tendencias que definen el mundo para lo que pueden ser los edificios de arte contemporáneo. Sin querer estar comparándome con esas instituciones de ninguna manera, el Grupo Techín tenía una casa en el barrio de La Boca que tenía que ver con un viejo museo que intentó hacer Alfonsín cuando llegó al gobierno, que fue declarar la Vuelta de Rocha, que es el nacimiento de la ciudad, digamos, el puerto de Buenos Aires nace en la Vuelta de Rocha, como declarar toda la bahía con un museo de la inmigración. En ese momento muchas empresas compran algunas casas muy pequeñas y muy antiguas, pero el proyecto no sale. Quedó esta casa, en principio yo en el año 94 la consigo para hacer la beca con Guillermo Cuitca sobre los talleres de Guillermo que estaba haciendo, y ahí empieza a surgir la necesidad, un poco del Grupo Techín, de devolver a la Argentina lo que hicieron como inmigración y lo que generaron, que al final terminaron conquistando el mundo, y hacer un aporte cultural que tenía que ver con bueno, dejar algo para toda la vida. Dado que el Grupo Techín no vive como Coca-Cola o no está ligado a un mar, no era la del marketing, sino hacer una
proyección a largo plazo, nos parecía que el proyecto Tate, que era la recuperación de una zona industrial, la recuperación de una zona con mucho valor histórico, una zona donde la inmigración en el pasado fue de italianos, pero en la actualidad es de bolivianos y peruanos, muy latinoamericana, y sigue siendo un barrio migratorio, era una posibilidad. Y, por suerte, gracias a que el Grupo Techén es europeo en el buen sentido, lo quiero decir, es que ellos apuestan a unos edificios pequeños, pero como dicen, para toda la vida. O sea, con un budget o una posibilidades económicas que puedan suceder en el tiempo. No que pase que tengamos un gran edificio, pero que después no tengamos plata ni para actividades, ni para empleo, ni nada. Y se hizo todo con una mirada súper internacional, con la idea de traer a la Argentina el mundo. Y un poco la idea fue, el ciudadano que quiere ver a Tamayo, vendrá, no vendrá. Bueno, a partir de ahí empezamos. Y la comunicación también en ese momento, ¿no es cierto, Alicia? Era completamente diferente a lo que nosotros conocemos hoy, ¿no? ¿Cómo fue ese desafío de empezar a abrir espacios para la cultura en aquel tiempo? Mira, Virginia, tanto para Virginia como para Adriana y toda la gente que nos escucha, yo creo que a partir de los años 90 y la inauguración de Proa marca un mojón muy importante, es un punto de inflexión. Yo creo que el periodismo y sobre todo los grandes diarios, yo era editora de la parte de arte de La Nación y en ese momento dirigía la revista de los domingos, y la verdad que el arte todavía no había dado el espaldarazo a conquistar un espacio mediático. Me parece que no se correspondía lo que estaba ocurriendo en el mundo con lo que nosotros le dedicábamos de espacio mediático, digamos. Y yo creo que, digo que lo de Proa fue un punto de inflexión, porque Proa generó noticias. Los periodistas nos alimentamos de los hechos que suceden, de lo que pasa. Y me parece que a partir de la institución Proa, con un calendario de muestras de muy alto nivel, muy cuidadas, trayendo cosas que realmente parecían imposibles. Solamente para citar un ejemplo, porque realmente a mí me pareció fabuloso, cuando hicieron la muestra de los Olmecas, que era traer esa cabeza gigantesca que pesaba toneladas, y tengo entendido que nunca había salido de México, que llegara a Buenos Aires y que la pudiéramos ver en la boca, era algo histórico. Bueno, yo creo que en realidad fui testigo de eso, la verdad que me da mucho placer hoy poder contarlo, porque además Adriana Rosenberg acompañó mucho toda esta iniciativa de querer generar más información a partir de que existían hechos de calidad, exposiciones importantes, y con Adriana y con Proa hicimos una serie de suplementos de revistas en el diario La Nación, consagradas específicamente a temas de las muestras que ellos hicieron. O sea que me parece que, como ocurre siempre, ¿no? Las cosas pasan, pero el periodismo es testigo y de alguna manera deja o amplía la capacidad de llegada al gran público con la comunicación. Y me parece que en esos años 90 se unieron las dos cosas. Hubo una escena muy efervescente, de la cual Proa sin duda fue la punta de lanza, y también hubo una reacción de la parte de comunicación, el periodismo, todo lo que es la usina de información, para comunicarlo a los grandes públicos. Y de ahí que yo creo que se amplió la audiencia, se amplió la escena, y surgieron muchas otras iniciativas que vinieron después, acompañando, si se quiere, Virginia y Adriana, ¿no? Un poco la idea de que hubo un momento de cambio, que lo que antes era, que parecía una cosa lejana, imposible,
empezó a ser una realidad en Buenos Aires. Yo creo que vivimos, ahora mirándolo retrospectivamente, vivimos unos años muy privilegiados, unos años de una posibilidad de acceder a muestras extraordinarias, como Mario Merz, Luis Bourgeois, la Transvanguardia Italiana, la colección Hellman. Bueno, Adriana les contará un poco cómo fue desde el motor de proa poder generar toda esta movida estratégica en un barrio como La Boca, que estoy muy de acuerdo con lo que ella decía, en el sentido de que esa iniciativa de poner la bandera en un lugar más periférico como podía ser La Boca, pero cargado de sentido, porque para la ciudad de Buenos Aires La Boca es un lugar cargado de sentido como puerta de llegada, como lugar donde de alguna manera empezó tanta gente su vida en nuestro país, tantos inmigrantes. Yo creo que es un modelo que en el mundo dio resultados increíbles. Es también lo que en términos urbanísticos se llama la gentrificación, los americanos en gentrification, que son barrios que a lo mejor están un poco alejados y que no están en el circuito, pero cuando una institución cultural de importancia pone la mirada y pone el foco, empiezan a generar un fenómeno de imitación, un fenómeno de convocatoria, y fíjense que, bueno, eso ocurrió en Estados Unidos, en New York, es un típico ejemplo con todo lo que pasó con Soho, con Tribeca, con el Village, ahora con la parte donde está High Line, que va llevando otro público. Proa yo creo que fue esto, fue una fabulosa ancla. Hoy en día hay muchas instituciones que están, bueno, por lo pronto hace muy poco inauguró la Fundación Andreani, pero hay galerías de arte, hay espacios culturales, hay realmente se puede decir que hay una escena propia generada a partir de esa primera iniciativa que, como les decía antes, vista retrospectivamente, fue de una gran audacia, pero sostenida en el tiempo con mucha calidad y pienso que la convocatoria del gran público, que yo creo que era la apuesta, ¿no? Una cosa que, conversando también un poco con esta idea de la gentrificación, de los lugares donde la cultura aporta muchísimo y cambia el contexto, yo tuve la oportunidad de tener 2 trabajos maravillosos. Uno es este que tengo ahora como directora de cultura, y otra, la posibilidad de trabajar en Fundación Proa con una pasantía, que creo que fue el otro trabajo tan maravilloso como guardia de sala. En aquel momento yo le pedí permiso para registrar con fotografías a los visitantes, y hubo una experiencia que me gustaría en esta oportunidad compartirla con Adriana en aquella muestra de Soto, donde teníamos esa instalación preciosa con esa estructura de lluvias de azules en la puerta de Fundación Proa. Impenetrable. Sí, y los chicos de La Boca jugaban todos los días, se entretenían ahí, hasta que una señora que estaba vestida de una ama de casa del barrio de La Boca, de repente entró a la casa totalmente asombrada. Yo me acuerdo que estaba con ojotas y su pollera, totalmente asombrada de lo blanca que era Fundación Proa. Dice, mis hijos viven jugando acá afuera todo el día, y yo vivo acá hace 20 años, pero fue la primera vez que se me ocurrió entrar y no podía creer lo que veía. Y estaba completamente asombrada con esas obras de Jesús Soto, totalmente móviles, que podían ver cosas diferentes, los chicos jugaban, fue una experiencia increíble, que creo que eso refleja esta cosa de conexión que tiene Fundación Proa con su contexto, ¿no? Qué lindo recuerdo, la verdad. Me acuerdo que a la noche venían los perros a meterse a jugar en el Penetrable, eran muy divertidos, tenemos fotos que iban y venían. Te agradezco el recuerdo, es divino, porque además fue una muestra extraordinaria, ¿no?
muy linda. Totalmente. Pero no, me interesa el tema de la gentrificación, porque evidentemente en la actualidad, un poco lo que cuando hicimos PROA decidimos y dijimos, vamos a traer lo mejor del mundo. Y hay que resistir, hay que aguantar, hay que tener una situación, pero la verdad que cuando, como dice Alicia, la calidad y la rutina y la persistencia sucede. Y hay que saber que para cuando uno está en relación con la gente internacional, o tiene que hacer una muestra internacional, o tenés que invitar a alguien, es lo mismo La Boca, Recoleta, Río de Janeiro, Curuzucoatea, o sea, desde cualquier lugar del mundo podés convocar la cultura. Esto lo digo porque hay veces a lo mejor el interior se siente sin posibilidades, y me parece que es genial que desde Curuzucoatea estén convocando el mundo, ¿no? Y tuvieron muy buena respuesta. Pero te quiero decir que es más o menos el mismo espíritu con el que se hizo PROA. O sea, PROA no pensó en la idea de que había una milla de museos, sino cómo mirar para adelante. Y después de 20 años te puedo decir que toda la ciudad de La Boca es el distrito de las artes, tiene un montón de galerías súper contemporáneas, tiene muchas residencias, hay, bueno, teatro, y ahora el Teatro Colón, a una cuadra de Proa, también va a abrir todo un galpón extraordinario con los talleres, y va a ser un museo. O sea que te quiero decir que la persistencia en el tiempo es muy importante de no abandonar, ¿no? Un poco, bueno, lo que Alicia ha hecho, que se dedicó a ese territorio artístico para difundir, y fue la gran fundadora de Arteba en la prensa, fue la gran fundadora de los grandes artistas cuando viajaron, cuando empezaron las residencias, cuando empezaron con sus primeras obras, con los remates de arte latinoamericano. De alguna manera La Nación en ese momento era la fuente más fidedigna, más confiable, y que también, como un poco como Proa, traía al mundo, ¿no? Y llevaba al mundo hacia afuera. Sí, había Qué bueno. No sé, Alicia. No, yo quería decir, decía a propósito de esto que dice Adriana, que me parece que eso que decías, de cualquier lugar se puede convocar. Yo creo que eso fue un cambio de paradigma, porque en realidad nosotros teníamos un poco la idea de que Buenos Aires tenía que ser la milla de los museos, el Triángulo de las Artes, que es el Centro Cultural Recoleta, el Museo Nacional y el Palais de Glass, y que la escena quedaba ahí, ¿no? Quedaba ahí como de alguna manera congelada. Y yo creo que lo que se demostró, y que es evidente que hoy ya es una realidad, y mucho más ahora, que en esto mismo que estamos viviendo de la pandemia y todo lo que nos pasa, lo demuestra de una manera clarísima. O sea, nosotros estamos lejos y estamos cerca porque la conectividad pasa por otro lado. Hoy estamos conectados y podríamos estar conectados en simultáneo, como estamos con ustedes con Curuzucoatea, que me encanta. Podríamos estar conectados con San Pablo, con Santiago de Chile o con Manhattan. O sea, me parece que esa idea de romper el mito de que solamente se podía crear una escena cultural y de arte donde ya estaba, me parece que esa fue la gran apuesta de Proa. Y con respecto de la continuidad, Adriana, yo creo que es fundamental. Uno de los males argentinos, que realmente me parece una cosa muy triste que nos pasa, es lo que cuesta sostener las iniciativas en el tiempo. O sea, acá hay muy buenas ideas. Somos un país con una gente genial, pero qué difícil sostener un proyecto en el tiempo, que dure, que mantenga la calidad, que no traicione la idea que le dio origen, que respete ese punto de partida. Y yo creo que en ese sentido me parece que Proa es un muy buen ejemplo, porque ahora mismo ustedes, y me gustaría que lo contaras, Adriana, porque es buenísimo, han desarrollado una actividad online durante todo el tiempo que hemos estado guardados
y en pausa en nuestras casas, que estamos todavía, han desarrollado una actividad que ha mantenido la institución viva y cerca. O sea, me gustaría que nos contaras un poco también eso. Bueno, cuando apareció la pandemia, nosotros estábamos en plena organización de una muestra en homenaje a las mujeres que pasaron por PROA, una muestra que se llama Crear Mundos, y que es un diálogo entre las mujeres artistas argentinas e internacionales, y que es un poco poner en valor a todo el mundo, ¿no? O sea, poner en valor las obras, independientemente de los problemas políticos, de si las artistas de afuera son mejores o no. Las invito a ver la muestra porque van a ver que es extraordinaria la capacidad creativa de todas las mujeres. Y entonces en ese momento nos tomó el tema, bueno, se cortó como con todos, y nos quedamos un poco quietos pensando, y lo que vimos fue un punto de vista que nosotros no perdemos nunca de vista, que es el tema de la misión social, ¿no? O sea, evaluamos que, así como tenemos una relación con el barrio de La Boca, y hoy el café está dando y colaborando con un comedor para dar de comer en el barrio, porque el tema, la ausencia de turismo en el barrio de La Boca creó una desocupación muy grande para todo lo que es Caminito y todos los cafés y demás. O sea, hay un problema complejo sobre esa gente que vivía del turismo. Y decidimos también entender que la educación es un tema que falta en la Argentina, que hay una carencia, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, y desde que hicimos PROA, la educación en el arte nos pareció importante. Por eso traer el mundo es la idea que tenemos de alguna manera educativa, en el sentido de decir, no es lo mismo mirar una obra en la reproducción de una revista y tener la experiencia de la obra. Y los jóvenes artistas, y yo creo que en eso tanto PROA como el Centro Cultural Recoleta en su momento con las muestras internacionales, el Malva, el Museo de Bellas Artes, o sea, casi todas las instituciones, cuando pudimos tener las condiciones de traer gente de afuera y obras, sobre todo grandes exposiciones, los jóvenes se formaron. Y hoy hay una calidad que yo creo que después de 20 años, los jóvenes artistas argentinos conocen el mundo, viajan por el mundo, están informados, y creo que fue un trabajo que dio muchísimo mérito, muchísima formación a lo que puede ser la formación artística. Entonces, cuando llegó el tema de la pandemia, dijimos, sigamos apostando por la educación. Ahora, la educación en los grandes términos de la educación, para todo un público general, ya no discriminamos si artista o no artista, y nos basamos en nuestras propias exhibiciones y empezamos a hablar sobre la historia del arte. Este mes, por ejemplo, se habla sobre minimalismo, y entonces se habla minimalismo desde la música, desde las artes visuales, desde las mujeres minimalistas, desde el contexto internacional, desde la filosofía. O sea, armamos como una especie de seminario en varias sesiones sobre minimalismo. El mes siguiente otro. También nos dedicamos a la educación de museos. O sea, me parece que cuando una institución se conecta con la carencia, tiene mucho para dar, ¿no? O sea, es su misión social, porque no es una empresa, es una fundación, ¿no? O una institución artística. Una de las cosas que pasaba también a partir de los 90 era esta ausencia de contenido de arte argentino en libros. Exacto. No teníamos textos. Y una de las cosas destacables que me parece a mí desde mi humilde opinión de Fundación PROA es que ha generado un contenido conceptual en libros sobre muchas de sus muestras, y que eso quedan como legado para nosotros los artistas, o para los gestores, o para los historiadores, o la gente que le interesa el arte en libros, que eso fue algo muy importante. Yo cuando estuve en PROA me compré muchos libros y aproveché. Ahora me queda un poco lejos, pero me hice de libros muy importantes. Por ejemplo, yo no alcancé a ver la muestra sobre los 70 del Instituto de Itela, pero pude acceder a un libro de esa muestra y poder tenerlo como herramienta para después, qué sé yo,
para Sí, todo eso, porque y es fundamental. un poco lo que pasa, ¿no? Como dicen, las exhibiciones pasan, pero los libros quedan, y la documentación y las imágenes, bueno, un poco el periodismo hace eso también, ¿no? Son las fuentes naturales para las investigaciones. Por eso es tan importante también documentar. Nosotros cuando termina la muestra, recuperamos todas las notas gráficas y hacemos lo que se llama el press con todo eso y lo donamos, los catálogos, las fotos y los materiales de investigación y lo que la prensa dijo, porque lo que la prensa dice en ese momento para el investigador y el historiador es muy importante porque muestra la mirada de la época, tanto para criticar como para favorecer, ¿no? Es extraordinario. Totalmente. Cuando se está por fundar el Museo de Bellas Artes, toda la discusión que nace entre Schiaffino y todos ellos, te muestra lo que era el país, ¿no, Alicia? Pero totalmente, yo creo que en realidad, como decíamos antes, el periodismo lo que hace es mantener lo que se llama un registro de época. O sea, nosotros somos testigos, básicamente, por eso yo decía que me he sentido muy privilegiada, porque realmente fui testigo de un periodo extraordinario de desarrollo de las artes visuales en Argentina, en todo el país, y particularmente, esto que vos decís, el registro del periodismo tiene ese color, ese sabor, ese tono que lo da el momento, o sea que uno... Mira, yo me acuerdo, para poner un ejemplo, me acuerdo perfectamente, cuando fue la muestra de Ron Mueck, que hizo Proa, esa extraordinaria muestra que tuvo un éxito fabuloso porque fue divina y aparte la gente quedaba fascinada por el hiperrealismo de las esculturas que parecían personas vivas, sí, que estaban ahí, una cosa increíble. Y yo me acuerdo que yo estaba en el diario, era la tarde, y justo vi que había la oportunidad de poner una nota, que había un espacio. Entonces dije, bueno, yo tengo un tema. Va a venir una muestra de Ron Mueck a Proa, porque en los diarios siempre hay que pelear por el espacio. Este espacio lo quiero, lo peleo, me lo conquisto, lo gano. Hecha la conquista, digo, bueno, voy a escribir sobre Ron Mueck. Yo no le puedo explicar el éxito que tuvo la nota, porque la muestra era fabulosa. Era fabulosa y yo tenía la primicia, que para un periodista es joya. O sea, joya nunca taxi. Acá tengo la nota por primera vez. Y me parece que un poco esa sensación es única, porque es el momento en que uno está con todo el entusiasmo, porque tiene la noticia, la novedad, va a ver la exposición, la reacción de la gente, qué va a pasar con esto, cómo va a ser recibido. Como vos decís, Adriana, el periodismo y tomando las notas de la época de Schiaffino, sin duda, mantiene qué pasaba exactamente en ese momento y cómo lo veía la gente. El clima de Fíjate época, que además, como se llama, ¿no? claro, se llama el clima de la época. El clima de la época, y eso que los franceses llaman con toda razón l'esprit du temps, el espíritu del tiempo, que hay siempre un espíritu del tiempo, porque el espíritu del tiempo de los 90 no es el mismo de ahora. Ahora estamos con otros problemas, aparte de la pandemia. A mí me gustaría hacer una acotación y hacer una pregunta, porque estoy acordándome, hablando un poco de la comunicación y de los medios, de cómo se genera la noticia, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando apareció Twitter, yo estaba estudiando en la universidad y hacía mis pasantías en Arteba, y cuando llegaba a mi casa agarraba mi teléfono y veía Twitter, y por ahí Alicia decía, el Malva acaba de comprar tal obra de tal para su museo. No, ¿nos imaginan el flash que era eso?
que yo estuve todo el día en la feria y que de repente me entere eso por Twitter, era algo maravilloso. Y yo creo que ahí comenzó a cambiar un poco el tema de la comunicación y cómo comunicamos. Yo creo que también el rol que cumpliste, Alicia, en los medios fue fundamental, porque tu manera de comunicar un contenido que es específico, que muy pocas personas que no tienen conocimiento entienden. Es una tarea titánica, ¿no? Poder llevar a todo el país, a todos los lectores del diario La Nación, una muestra como una muestra, qué sé yo, todas las muestras de las cuales has escrito para un público totalmente general, y yo creo que ese fue un trabajo titánico de muchísimos años, y cómo fue cambiando eso, te quería preguntar, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que... No, pero puedo decir una cosa, que quiero decir que no quiero rescatar de lo que decís una cosa muy interesante, porque la verdad que yo creo que Alicia fue una pionera en la forma de encarar la comunicación, como vos decís, de una disciplina lejana para el espectador que lo acercó. Y hoy te podés dar cuenta que todas las iniciativas de ferias en el interior del país, las galerías que están en el interior del país, la relación que, por ejemplo, Arteba tiene con todos, la relación con el interior, de que vienen todo grupo de coleccionistas y demás, nació en ese momento. O sea, si bien mucha gente tenía la sensibilidad, la curiosidad o la voluntad de aprender, encontró una herramienta, un mapa, una forma de ubicarse dentro del contexto, ¿no? Y creo que hoy hay mucha independencia de Buenos Aires. Es muy bueno eso, muy bueno. Básicamente yo creo que acá hay una cosa súper interesante en la que se unen un poco como, si te dijera, lo que decía, generar la noticia para tener la información. Yo creo que en el caso de Proa, y después iniciativas que vinieron como Arteba, como el Malva, fueron cambiando la escena, y en realidad, Virginia, lo que vos decías de la comunicación, lo que pasó fue que, viste, yo siempre digo que a veces en la vida la cosa es estar en el lugar justo, en el momento justo. Muchas veces he pensado que tuve esa gran suerte, porque me parece que ese momento que se estaba abriendo, la posibilidad de que los medios, los grandes diarios, le dieran más espacio al arte, también estaban pasando muchas cosas en el arte, eran en simultáneo. O sea, es muy simple. Yo les cuento solamente una cosa, porque no me lo olvido nunca. La primera vez que yo pude poner una noticia de tapa en La Nación fue cuando se vendió un cuadro en 10 millones de dólares, que fue un cuadro de Monet que se llamaba La Rue de Monseigneur au Paveur. Era noviembre del año 86. Y les cuento, yo estaba en la redacción, y voy y le digo al secretario, que es el que manda, al secretario de turno le digo, bueno, acá se ha vendido un cuadro en 10 millones de dólares. Y me dice, ¿y eso es noticia? Yo digo, pero pará, es una noticia brutal. Es la primera vez en la historia. Nunca jamás pasó que alguien gastara 10 millones de dólares en un cuadro. Entonces me dice, bueno, lo vamos a poner en tapa. Y fue un golazo. A la gente le encantó. Porque a partir de ahí, bueno, también después se vendieron los girasoles, ya vino todo el supermercado de arte, como digo yo, los grandes precios. Pero imagínense ustedes lo que es esa situación, o sea, de tener la posibilidad de que ese momento fue único, fue un momento único, porque hoy en día ya, bueno, por supuesto, un Leonardo da Vinci, 450 millones de dólares, es una locura, pero eso era el despertar. Yo creo que tanto Adriana en lo suyo como yo en lo mío, vivimos ese despertar, ¿no? Una nueva era en la que el arte iba a cobrar un papel muy importante. Sí, y yo creo que hoy, después de tantos años, se puede ver
la herencia, ¿no? En los artistas, en las galerías, en los movimientos independientes, en el interior, digo, bueno, la infinita cantidad, bueno, las tecnologías que hoy te abren los blogs, los Facebook y qué sé yo, pero digo, todo comenzó a ser un tema, ¿no? Todo empezó a ser tema de debate. Totalmente. Totalmente. Y fíjate, hay que volver al comienzo de nuestra charla de hoy, Virginia, Sí. con el tema de la convocatoria. Porque a mí me parece bastante, te diría, como, me parece increíble, muy genial, que Curuzú Cuatiá nos invite y que estemos ahora A mí participando también. de esta feria del libro de Curuzú Cuatiá, que además me encanta Corrientes. Debo decirte que cuando se abra todo y la pandemia termine, vamos a Corrientes, Adriana. Vamos a Obvio, Corrientes. a bailar el chamamé. El otro día vi que hicieron con una orquesta sinfónica un chamamé extraordinario. Después te lo voy a mandar, Virginia. Bueno, cómo no. Sí, con todo gusto la vamos a recibir con todos los honores acá. Para nosotros va Bueno, a ser un lujo. Corrientes, che Virginia, pero Corrientes tiene una escena cultural muy importante, muy, muy atractiva, tiene un gran protagonismo. ¿Por qué no nos contás también a nosotros un poco eso? Y bueno, el año pasado tuvimos a nivel provincial en Corrientes Capital la primer feria de arte contemporáneo. Y se está empezando a mover y a generar esos espacios. Ha tenido algunas galerías que no ha durado en el tiempo, pero, y especialmente nosotros desde Curuzú, desde el municipio de Curuzú Cuatiá, estamos trabajando con una galería, con Gachi Prieto Arte Contemporáneo, con la cual hicimos un convenio de 3 años para traer capacitaciones a Curuzú. Hemos tenido 2 encuentros y después vino toda esta pandemia, pero nosotros hicimos extensiva la invitación a todos los artistas de la provincia. Entonces, en esos encuentros que tuvimos con clínicas de obra, perfeccionamiento, talleres de perfeccionamiento, que ahora lo que necesita el artista es saber cómo hacer un portfolio, cómo presentar su obra, las cosas que por ahí nuestro ambiente todavía no lo tiene profesionalizado. Y bueno, comenzamos de a poquito, tuvimos 30 participantes, la mayoría de Curuzú Cuatiá, por supuesto, porque es mi prioridad, pero hubieron participantes de Corrientes Capital, de las ciudades vecinas de Montecaseros, de Mercedes, que son ciudades cercanas a Curuzú, y bueno, es un proyecto que yo lo llevo muy especialmente, porque yo soy una bendecida, porque yo pude salir de Curuzú a estudiar afuera. Entonces yo quiero traer todo lo que yo aprendí, quiero traerlo a Curuzú para que mis artistas, mis colegas que son artistas al igual que yo, puedan tener la oportunidad de cambiar de mirada, de empezar a pensar otras cosas. Nosotros tenemos una idiosincrasia muy especial, que yo tampoco la quiero dejar de lado, pero necesitamos ver el mundo también para poder rescatar eso. Así que esa es la misión que estamos haciendo. Y con esta feria, el hecho de que se haya convertido en una feria internacional por el convenio que hicimos con Fundación Culturales Esteros, que preside una curuzucuateña y que vive en Uruguay y que tiene una carrera en las letras muy importante, que tenemos la oportunidad de vivir hoy con 24 escritores de 19 países, y bueno, entonces yo no me pude achicar, digamos, con esa propuesta, y empecé a convocarlos para generar un espacio de diálogo y de ida y vuelta con respecto al arte contemporáneo, porque yo creo que Curuzú necesita. Nosotros tenemos acá una institución que tiene más de 75 años que se llama ASIAC, Asociación Cultural Curuzucuatiense, Artística y Curuzucuatiense, que ha dejado un legado enorme. Tenemos una colección de 200 obras de arte moderno, y hicieron 14 salones nacionales, entonces la colección es muy linda, la mayoría hay
hay obras muy conocidas de artistas importantes, que en este momento no recuerdo para contarles, pero después les voy a buscar esa información. Y bueno, después de eso quedó como un espacio en blanco en Curuzú. Curuzú se caracteriza por ser una ciudad muy cultural, hay muchos agentes culturales todo el tiempo, pero el arte contemporáneo había quedado como un poco en el tiempo. Entonces por eso tomé la misión de empezar a generar actividades, incluso desde ASIAC, antes de ser directora de cultura. Ya lo trajimos a Andrés Baiman, a Gachi Prieto, nos hicimos amigos, hicimos el convenio, y bueno, de a poquito estamos generando cosas para poder ofrecer a Curuzú, a nuestros artistas, otra visión, abrirle un poco al mundo, que es lo que está pasando hoy en esta feria. Pusimos en diálogo a nuestros escritores con escritores de 19 países, hubieron presentaciones galeristas con un artista de Curuzú, van a estar gente de Teatro Buenos Aires hablando con nuestros actores de Curuzú. Lo que queremos es que la sucursal del cielo, como le dicen a Curuzú Cuatiá, apodada por un músico de nuestra ciudad, se abra al mundo. Y lo hacemos con esta ventanita virtual que se abrió en el cielo y en el cual ustedes también hoy están presentes. La verdad. Pero qué bueno, me parece tan poético, una sucursal del cielo, una ventana al cielo, qué maravilla. Me parece que ahora lo que queda pendiente es una visita, la próxima es una visita. La próxima es la visita. Buenísimo, muchísimas gracias por este momento tan lindo, y les agradecemos especialmente en nombre de todos los curuzucuateños a ustedes dos por esta presencia virtual, y les recibiremos con todos los honores cuando podamos viajar y podamos vivir de una manera como lo acostumbrábamos antes. Muchísimas gracias. Y ustedes, por supuesto, también están invitadas al tour Arteaga-Rosenberg. Buenísimo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, y muchas gracias a toda la gente, como decís vos, los curuzucuatienses. ¿Así se dice, Virginia? Sí, curuzucuatiense o curuzucuateños, también lo utilizamos. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a los curuzucuateños. Y gracias, Adriana. Un abrazo para todos. Gracias, hasta luego, gracias. Hasta luego. Chau, chau.